Ahí estamos. Entonces, volvamos atrás. Miología, ¿no es cierto? Funcional. Entonces, la rodilla, oiga, perdón, chiquillo, y ando como medio extraño, así como encontramos a la rodilla inclusiva. La rodilla, ¿no es cierto? Tiene dos grupos musculares importantes, los flexores extensores y los rotadores laterales y mediales, ¿ya? Lo que mencionaba un poco, que la rodilla no es una articulación de tantas musculatura que se inserta, no es una articulación sencilla, una articulación compleja, pero no tiene tanto nivel la voy a ingresar ahora, no tiene tanto nivel ¿cómo se llama esto? De musculatura y de inserciones como las que sí tiene, ¿no es cierto?, el hombro, por ejemplo, como lo vimos esa vez, ¿ya? A nivel de flexores, están un poco el bíceps femoral, el semimembranoso y el semitendinoso, que en su conjunto hacen el famoso isquiotibiales, o si uno le quiere poner más anatomía, isquiotibiofibulares, porque el bíceps femoral se inserta en la cabeza de la fíbula. Por otro lado tenemos el gracilis sartorio, el gemelo, que activa mucho en cadena cinemática abierta, y el popliteo. Y en los extensores tenemos el cuádriceps, que es el principal lejos, el tensor de la fascia lata, y los gemelos en la cadena cinemática cerrada. ¿Alguien me podría decir por qué el gemelo es flexor y extensor dependiendo de la cadena cinemática? ¿Por qué podría ser? Partamos lo básico. ¿Dónde se insertan los gemelos a nivel de, ¿no es cierto?, de rodilla? ¿En los cóndilos del fémur o no, profe? Posterior, sí. Entonces, si yo estoy en cadena cinemática abierta, ¿no es cierto? ¿Qué hace la acción del gemelo sobre los cóndilos femorales? Una flexión. Claro, exacto. Pero ¿qué hace a nivel de cadena cinemática cerrada? A nivel de cadena cinemática cerrada hace una tracción posterior del fémur. Y dependiendo en qué cadena estoy, la tracción posterior del fémur está, o el deslizamiento posterior del fémur está asociado a una extensión, a una flexión. Cuando yo estoy sedente sobre una silla con los pies apoyados, ¿no es cierto?, en la superficie del piso, y me pongo de pie, ¿no es cierto?, tiro hacia posterior y en ese caso estoy generando una extensión y por eso los gemelos son en extensor en cadena cinemática cerrada. Obedece en teoría un poco a la ley, ¿cómo se llama esto? Eh, Cóncavo convexo de la rodilla en tanto en cadena cinemática cerrada. ¿Ya? Esto es una vista posterior, donde podemos ver el bíceps femoral con su cabeza larga y corta, ¿no es cierto? Que se inserta generalmente no generalmente siempre en la cabeza de la fíbula. Podemos ver el semitendinoso que también nace del isquion, debajo del semitendinoso el semimembranoso. Y podemos ver cómo está acá en estas zonas conocidas está la inserción de tres músculos, ¿no es cierto? Que son el semitendinoso, el sartorio y el gracilis, que en su conjunto conforman la pata de ganso. ¿Ya? Si yo lo veo en cuanto a los extensores, puedo ver que los extensores, el cuádriceps se divide en cuatro. ¿Ya? Estos cuatro que están acá. Esos cuatro que están acá, ¿no es cierto?, son el vasto medial, vasto lateral, vasto intermedio y el recto femoral. Ahora, hay una característica bien importante, que el recto femoral es biarticular, nunca se olvide eso, ¿ya? Espina ilíaca anteroinferior se inserta. Si yo pienso, ¿no es cierto?, en justamente este mismo músculo, puedo ver que el vector de fuerza obtenido depende justamente de la cantidad de musculaturas o la cantidad o sea, la acción muscular de estos cuatro músculos que yo menciono. Y se calcula generalmente. Uno puede saber que el vector de fuerza que se transmite al tendón patelar hacia hacia la, ¿cómo se llama esto? Hacia el tendón patelar es el resultado vectorial de estos cuatro músculos. Y una pregunta también que se me pasó,
sea, obviamente tengo una pregunta hacia ustedes. ¿Cuál es la utilidad? Se me pasó al momento de ver la patelofemoral. ¿Cuál es la utilidad de la patela? ¿O qué es lo que genera la patela, ¿no es cierto? ¿O por qué tenemos patela? ¿Qué es lo que permite la patela a nivel de rodilla? Profe, ¿Mm? ¿Mm? em, es como que funciona como un punto de apoyo muscular. Por ahí va. Sin la patela, imagínense nosotros tuviésemos el tendón del cuádriceps y el tendón patelar sin la patela. Eh, yo ahí podría hacer extensión de rodillas, sí, pero la patela lo que hace al estar entre el fémur y la tibia, ¿no es cierto? Y desplazar hacia anterior todo este sistema, hace una polea. Entonces, si yo hago una polea, aumento el brazo de palanca. Funciona como un sistema de polea que me permite aumentar el brazo de palanca. Existen situaciones clínicas en donde por razones particulares se ha tenido que hacer por tumores, muchas veces ¿cómo se llama esto? Una disección completa de la patela, una extirpación de la patela, y una persona puede volver a extender, pero no tiene la misma capacidad extensora, aumenta entre un 30 y un 40% la capacidad de generar fuerza por la generación de brazo palanca. ¿Ya? Bien, sigamos. Rotadores internos, rotadores externos. Los rotadores internos, ¿no es cierto?, son... El olecrán no tiene esa función. El olecrán... A ver, el olecrán, estoy pensando. El olecrán... ¿Por qué el olecrán tendría esa función que usted menciona similar al de la patela? Si me puede explicar con más detalle, puede que no lo... Para entender su punto, mejor dicho. Ah, profe, disculpe. Es que fue como un pensamiento que me dio de repente, como el olecranon decía que aumentaba el ángulo de congruencia, entonces lo relacioné un poco con eso. Usted está hablando de congruencia. Acá en la patela no estamos hablando, no es la congruencia lo que influye. Es, ¿cómo se llama esto? Es el sistema polea que se genera que aumenta el brazo de palanca. ¿Ya? Pero buena asociación porque así uno puede ir viendo cómo estos sistemas o estos reparos óseos nos ayudan o huesos accesorios que se le llama a veces. Bien, el rotador interno está semimembranoso, semitendinoso y sartorio y algo del popliteo. Obvio, si volvemos atrás, podemos ver que eso está hacia medial. Y en el revés, el rotador externo está el bíceps femoral, obvio, se inserta en la cabeza de la fíbula, el tensor de la fascia lata. Esto es lo que permite, ¿no es cierto?, la rotación, así es como la deberíamos ver. ¿Ya? Bien, veamos detalles de la cinemática de rodilla. En el plano sagital, uno podría ver que la flexo-extensión de rodilla tiene un rango activo que va aproximadamente ¿cómo se llama esto? De los 140, perdón, un rango pasivo que va de los 140 grados de flexión a una hiperextensión de 5 o 10 grados. Por convención, y eso lo estaba hablando con su compañera antes, justamente se dice como menos 5, menos 10, porque yo llego a cero. Cero es la extensión completa de lo que yo necesito, y eh, menos 5, menos 10 que yo me paso y hiperextiendo. ¿Ya? En las rotaciones, lo más interesante que lo que yo veo es que hay rangos de rotaciones, el rotación interna es de 30 a 35 grados y el de rotación externa es de 40 a 45 grados. ¿Ya? Esto ocurre, y se lo menciona varias veces, con la rodilla flexionada en 90 grados. Con la rodilla ya flexionada en 30 grados es muy difícil porque hay un bloqueo que se ocurre por los cóndilos, un bloqueo en extensión que se llama la rodilla, que ocurre por la anatomía de los cóndilos, donde un cóndilo es más grande que otro, entonces se bloquea, no permite las rotaciones. ¿Ya? Pregunta más interesante aún es qué ocurre, ¿no es cierto?, a nivel de limitación de rango. Si yo tengo acá, ¿qué sería más peligroso? ¿Una limitación de rango de flexión o de extensión? Jueguesela. ¿Qué es más peligroso? ¿Perder 10 grados de flexión o 10 grados de extensión?
flexión, dice ahí Melanie. Le digo el tiro. Yo creo que extensión, profe. ¿Usted cree que qué? Y extensión. ¿Por Perder qué? grados de- Em, no sabría explicarlo la verdad. Es lo que Pero, dice Oliver por el chat. claro, yo pensaba que era por la marcha, pero no sabría explicarlo. Es por la marcha. Una de las cosas fundamentales de la marcha es que uno pueda generar una extensión de rodilla que llegue a 0 grados para permitir el avance del paso. Entonces, si yo pierdo, una de las cosas más complicadas de la cirugía de rodilla es la pérdida de extensión. Si yo pierdo 5 grados, pierdo funcionalidad. Si pierdo 10, pierdo una tremenda funcionalidad. Entonces, nosotros como ustedes, en verdad, o nosotros, y yo como kinesiólogo, una de nuestras misiones, ustedes como futuros terapeutas, es cada vez que tengo una lesión, una cirugía de rodilla, una cirugía de ligamento cruzado anterior, de menisco, lo que sea, es recuperar la extensión y mantenerla lo más rápido posible y por el mayor tiempo posible. La pérdida de extensión, ¿no es cierto?, es tremendamente limitante. Una vez me tuve un caso, una persona que tenía una limitación de 20 grados, no camina, era en una marcha altamente energética, poco desplazamiento, no, terrible, su calidad de vida disminuyó, pero terrible. Entonces, uno se preocupa de eso, y por eso lo digo, si usted pierde 10 grados de flexión, 20, 30, no es tanto. En el día a día donde lo más necesita es subir, bajar escalera, sí, no, correr, pero usted hasta con 120, 110 grados de flexión puede realizar casi todas las actividades de la vida diaria. ¿Ya? Ahora, si nosotros vemos, esta es la imagen que yo le quería mostrar antes, respecto a la cinemática patelofemoral. Cuando nosotros estamos, vamos acá, ¿no es cierto? Esto es superior, vamos a dejarlo acá arriba, superior, esto es inferior. Este es el epicóndilo medial, este es el epicóndilo lateral, ¿ya? Y lo que podemos ver es que podemos ver cómo la patela ingresa al surco, ¿no es cierto?, trocanterio, a medida que aumenta el rango de flexión. Podemos ver que a los 20 grados de flexión la patela está recién ingresando, a los 60 ya ingresó al surco, entre los 60 y los 90 se encuentra su mayor congruencia articular, ¿ya? Y en los 135 como que llega al final y sale incluso del surco, ¿ya? Llega al surco intercondilio, perdón, llega al surco intercondilio, ¿ya? Y es lo interesante, mire, cuando estoy en 20 grados, mire dónde está posicionada la patela, está justo posicionada en una zona en donde no hay tanta congruencia articular. Y además, mire, el epicóndilo medial o el cóndilo medial deja un mayor espacio para la salida o la medial de la patela. Y por eso es tan normal que se luxe como en los 20 grados en la extensión generalmente. Cuando está muy doblada es muy difícil porque mire la congruencia que hay acá, y sobre todo las carillas articulares. ¿Ya? Otra imagen que me gusta mucho de la cinemática de patelofemoral muestra acá, ¿no es cierto?, cómo va las zonas de contacto que ocurren de la patela según los grados de flexión que haya. Y uno puede ir viendo que, bueno, esto es inferior de la patela y esto es, no, esto es superior, inferior 20 grados, no, esto es inferior de la patela, sí, esto es superior y puede ir viendo cómo avanza esto, ¿ya? Y bien interesante porque no solamente hace un ascenso-descenso patelar durante la flexión, hace esta figura. Así, ¿no es cierto? Va de medial, perdón, va de un poco lateral, se medializa y después se vuelve a lateralizar. ¿Ya? Es una C, la describen como una gently C, una C elegante, por decirlo así. Y es tremendamente relevante. ¿Ya? Ahora, si nosotros vemos dónde está la estabilidad de esta articulación, uno puede verlo de distintas formas. La manera más sencilla de ver esta estabilidad es viendo qué acciones, ¿cómo se llama esto? ¿Qué estabilizadores pasivos están y qué estabilizadores activos? Por ejemplo, y era un poco lo que mencionaba su compañero antes, una de las cosas que ocurre son los deslizamientos posteriores y anteriores de la tibia, ¿ya? Que según se da la extensión o la flexión. Por ejemplo, si yo hago una extensión, como es cóncavo sobre convexo, rueda desliza en el mismo sentido, entonces está deslizando hacia anterior. ¿Quién se va a encargar de evitar que deslice mucho hacia anterior? El ligamento cruzado anterior. ¿En conjunto con quién? Con los isquiotibiales. ¿Por qué los isquiotibiales? Porque se insertan acá, en la parte posterior de la rodilla y tensionan hacia posterior. ¿Ya? En el caso contrario, de cadena cinemática abierta, existe, porque si fuese cadena cinemática cerrada, lo que hay que evitar es el deslizamiento posterior del fémur.
¿Se entiende, no? Ese es el juego que uno hace. Si algo desliza anterior, yo tengo que evitar que el otro componente óseo deslice hacia posterior. Si estoy en cadena cinemática cerrada, el ligamento cruzado anterior lo que hace es evitar el deslizamiento posterior de la tibia, ¿ya? Del fémur, perdón. Entonces acá lo que yo hago es que tengo el ligamento cruzado anterior, el ligamento cruzado posterior, y lo que hace acá es rueda desliza en la misma dirección, por lo tanto está deslizando hacia posterior, ¿ya? Y al estar deslizando hacia posterior, tengo el ligamento cruzado posterior, que justamente evita que se vaya al deslizamiento posterior, y como, ¿cómo se llama esto? Y como sinergista ya activo o muscular, encontramos principalmente el cuádriceps, los gemelos. Entonces, se plantean cosas bien interesantes. Si tengo una lesión de ligamento cruzado anterior, ¿qué musculatura deberíase favorecer en las primeras etapas y qué musculatura no debiese tanto favorecer o fortalecer en las primeras etapas? La pregunta está abierta, puede abrir micrófono, escribirla por el chat como usted estime conveniente. Esta es la lógica que yo necesito que usted quiera. No me sirve que usted aprenda, el ligamento cruzado anterior limita esto, el posterior esto. Entonces, al tiro aplicado, tengo una lesión de ligamento cruzado anterior. ¿Qué musculatura debiese favorecer y qué musculatura debiese no, cierto? No favorecer en un principio. Mucho silencio. Me tienen que decirlo yo. Obviamente usted en un principio dice favorecer la fortalecimiento de los isquiotibiales, que eviten la traslación anterior de la tibia, y no favorecer tanto el fortalecimiento de cuádriceps. Ahora, no es tan así, la realidad. Obviamente nunca es mucho más complejo. Como generalmente yo ocupo un injerto de isquiotibiales para reconstruir el ligamento cruzado anterior, fortalecer el isquiotibial al principio es difícil, porque yo saco parte del tendón y del isquiotibial y eso se comporta como un desgarro, no puedo fortalecer al tiro. Y a su vez yo no puedo no fortalecer cuádriceps, porque si no fortalezco cuádriceps, no le doy estabilidad a la rodilla. Entonces, ese es un juego bien interesante. Falta todavía conocimiento de su parte para poder hacerlo, pero lo interesante es que empiece a entender el debate. ¿Ya? La estabilidad en valgo varo. La estabilidad en valgo varo. Primero, el primario del varo, el ligamento colateral lateral, y del valgo, el ligamento colateral medial. ¿Ya? La segunda, o secundario, o activos, son la banda iliotibial, es decir, el tensor de la fascia lata, cuádriceps con sus fibras mediales, ¿no es cierto? Y el vasto lateral con sus fibras directas. A su vez, en el valgo, el ligamento cruzado, o sea, el ligamento colateral medial, la pata de ganso, el cuádriceps con su vasto medial, fibras directas, y el vasto lateral, fibras cruzadas. ¿Ya? ¿Qué es lo interesante de esto? Que tengo un estabilizador primario y ciertos estabilizadores pasivos, pero terminan siendo, dada la anatomía de la rodilla, los mismos que generalmente generan estabilización tanto en flexión como extensión. Y por último, tengo la rodilla, ¿ya? O sea, la rodilla, tengo las rotaciones, que es una limitación combinada del ligamento. Para la rotación interna, mis limitadores son el ligamento cruzado anterior y el ligamento cruzado posterior. Y para la rotación externa son los colaterales, tanto mediales como lateral. ¿Ya? Para el sinergista de la rotación interna está el bíceps femoral y en el caso de la rotación externa está la pata de ganso más el semimembranoso y el popliteo. Ahora, ¿por qué es tan importante conocer esto? Hay algo que se le llama la triada de la muerte cuando uno se lesiona. Le mencioné un mecanismo, yo le abro alto el ligamento cruzado anterior, no porque, o sea, uno porque yo he visto mucho, también tengo harta experiencia en eso. Dos, porque es tremendamente incidente. Si usted se dedica a la kinesiología musculoesquelética, la probabilidad de que le llegue un cruzado anterior es como la misma que le llegue un esguince. Son muchos. Solo en Estados Unidos se realizan 300.000 cirugías de ligamento cruzado anterior al año. Es decir, hay personas, o sea, el equivalente a casi al 1,5% de la población chilena se lesiona en valor bruto en Estados Unidos en ligamento cruzado anterior. Es mucho, es mucho. Entonces, la probabilidad que le llegue a uno es harta. Yo le mencioné
¿Y por qué es tan importante que conozca estos estabilizadores? Yo les mencioné que hay un mecanismo de lesión que es hiperextensión más valgo, pero hay otro mecanismo de lesión más común todavía en el ligamento cruzado anterior, que es semiflexión de rodilla de aproximadamente 20 grados, rotación interna tibial y valgo de rodilla. ¿Qué otras estructuras cree usted que se lesionan? Aparte del ligamento cruzado anterior con ese mecanismo de lesión. Aquí está la respuesta. Dígame qué ligamento, básicamente, se lesiona aparte del cruzado. El colateral, profe. ¿Cuál? Porque hay dos colaterales. ¿El medial? El medial, correcto, porque tengo una situación en valgo. Y se le llama la triada de la muerte porque es lesión del ligamento cruzado anterior valgo y generalmente acompañado de menisco externo. Aunque algunos estadísticos o algunos epidemiólogos dicen que no es el menisco externo sino el interno. Pero es súper común. Es súper común que en una lesión del ligamento cruzado anterior se acompañe una lesión del ligamento colateral medial, casi siempre, y además un gran porcentaje va con lesión de menisco. Y si le agregáis, hay algunos que tienen lesión de cartílago articular por impactación ósea. O sea, es una lesión compleja, compleja. Em, y esta lesión del ligamento cruzado anterior, cuando va con menisco, muchas veces, o perdón, cuando se lesiona el ligamento colateral medial, el ligamento colateral, o sea, el ligamento cruzado anterior, ¿usted cree que genera un gran proceso inflamatorio? Ahí, uno, dos. No, porque es intracapsular. Como es intracapsular, la inflamación se reabsorbe rápidamente. Pero el colateral medial genera un gran proceso inflamatorio. Entonces, muchas veces a la gente que se lesiona cruzado, lo aguantan para operarlo porque están muy inflamados. Ya, sí, te le cortaste el cruzado, pero tenéis lesionado el colateral medial, así que van a esperar un mes para poder operarte porque estáis más inflamados. Estáis súper inflamados. ¿Ya? Bien, ¿alguna duda hasta acá? Vamos a ir a lo último, que son ciertas consideraciones funcionales de, ¿cómo se llama esto? De la rodilla. ¿No? Vamos entonces. Mire, consideraciones funcionales. Mire el ángulo de flexión de rodilla al contacto inicial en marcha. Y mire el ángulo de flexión de rodilla en medio apoyo. O sea, imagínese una persona que no tiene, esto es con Kinovea, software que vamos a ocupar nosotros en este concepto, en esta asignatura. Bien útil, análisis 2D. Hoy ahí le muestro un par de chiches que estoy desarrollando para que lo vean, que son entretenidos. O que hago que son entretenidos. Mire esto, flexión de rodilla, 3 grados. Y llega en medio apoyo, se le llama medio apoyo, cuando ya en marcha, cuando la extremidad contralateral está perpendicular, o sea, paralela o casi sobrepasando a esta extremidad. Ahí el muslo está acá, el muslo está acá, el muslo está ahí parte el medio apoyo y sigue en medio apoyo. 6 grados. O sea, imagínese una persona, y por eso le hacía la pregunta, pierde 10 grados. No puede volver a caminar de manera normal, es tremendo. Entonces, ahí, si algo le queda a esta clase, aparte de toda la anatomía y todas las funciones, es que la pérdida de extensión es mucho más compleja. ¿Ya? Mire acá en consideraciones funcionales, véalo acá en lo que es flexión de rodilla, pero en carrera, en trote. La flexión de rodilla en contacto inicial es de 20 grados, se estima que es entre 15 y 25. Y en el medio apoyo, en el mismo momento antes que la marcha, es de sobre 40 grados, de 40, casi 40, 50, 55. Entonces, irónicamente, una persona que tiene limitado el rango no va a poder caminar, pero va así efectivamente poder tener un trote dada la condición. ¿Ya? ¿Qué ocurre? Dato rosa, así o pregunta, así como va, oye, perdón, ideando con hartas ganas de hacerle pregunta. ¿Por qué trotamos y no simplemente caminamos más rápido? O sea, el trote es distinto a la caminata, después van a entender por qué. Pero ¿por qué? Ahí, se la dejo. Si alguien la responde, genial. No le voy a dar la respuesta ahora porque esa viene después, pues sí, por favor, marcha carrera. Pero si alguien la sabe, por favor, o tiene una idea, por favor, dígalo. No, no es por el bloqueo de la rodilla. Es una pregunta que no tiene que ver particularmente con la clase hoy día, pero es bueno saberlo. En el trote, en la rodilla, en la marcha también hay fase de vuelo. Lo que ocurre en el trote es que hay una doble fase de vuelo. Hay un momento, 2 veces en el ciclo, yo estoy con los 2 pies en el aire.
Al revés de la marcha, que ocurre que 2 veces en el ciclo yo estoy con los 2 pies apoyados en el suelo. Pero esa no es la razón de por qué yo corro y no simplemente camino más rápido. Yo camino a 3 kilómetros por hora. ¿Por qué no camino a 10 kilómetros por hora? Pero cuando hago eso me pongo a trotar. ¿Qué ocurre? Profe, Ujú. ¿puede ser por la polea que se genera? No, no es mecánico el tema, de hecho. Pero se escapa esta clase. Ya, se la digo. Ya me quedé igual participación con estas preguntas capciosas. Tema energético. La carrera gasta la forma de correr, el yo pasar de este mecanismo de extensión, doble contacto 2 veces, flexión así, a este que se ve más agresivo, tiene un menor gasto energético. Entonces la marcha y la carrera son una consideración solamente energética. Nuestro sistema tiende a la homeostasis. ¿Y qué es la homeostasis? Nuestro cuerpo, nosotros como seres vivos. ¿Qué significa eso? Que uno de los principios de la homeostasis es gastar la menor energía posible. Y por eso yo troto. No es una relación mecánica, la principal razón es energética. Si yo caminara rápido, gastaría mucho más energía que trotando. Bien, ciertas consideraciones funcionales. Mira la flexión de rodilla que yo debo generar, ¿no es cierto?, para poder sentarme. Significa que una persona que ya empieza a tener limitaciones de 90, sobre 90 grados, le es difícil sentarse. Y usted me podrá decir, ay, ¿cuándo ocurren esas limitaciones? Bastante sencillo. En artroplastías totales de rodilla, es decir, en artroplastías totales me refiero ¿cómo se llama esto? Hoy se me fue el nombre. A prótesis de rodilla, ahí está. El máximo rango de flexión que llegan es de 90 grados. Entonces estas personas, bueno, se limita a paso de 140 a 90, pero es tanto el dolor que sufren estas personas por artrosis, que prefieren esa limitación y el cambio de vida. 90 grados yo puedo sentarme. Entonces digo, para sentarme a 90 grados. Perfecto, pero tengo un gran brazo de palanca para levantarme. Significa que necesito una gran fuerza de cuádriceps. ¿Ya? Lo mismo si estoy más semisentado, tengo un menor brazo de palanca. Entonces, por eso lo que yo hago cuando me levanto es que desplazo hacia anterior mi tronco para generar una mayor fuerza social de desplazamiento de mi centro de masa. Otra consideración, la rotación externa, pero en este caso de cadera, que me permite, ¿no es cierto?, mantener esta posición de flexión y además, ¿cómo se llama esto? Con la flexión de rodilla de 90 grados. Mire, otra consideración funcional. Ojo, es verdad, esto está en tela de juicio hoy en día. Es verdad que hay una mayor compresión patelofemoral mientras yo más flexiono la rodilla, porque es solo una descomposición vectorial bastante sencilla, ¿ya? Mire, acá yo puedo ver que la compresión, justamente, ¿no es cierto?, genera un vector resultante de esta forma, pero como estoy más flexionado, genera un mayor vector y hay mayor compresión. Tiene lógica. Generalmente las personas con artrosis de rodilla, generalmente son artrosis tibiofemorales, no generalmente no son patelofemorales, ojo con eso. De todas formas, el nivel de compresión que se genera hace que les duela más en flexión, ¿ya? Ahora, eso no significa que yo no pueda hacer esos movimientos, se puede fortalecer y esa es como la discusión que cambia hoy en día. Ya no existe ese mito de no, vas a hacer sentadilla y no puedes pasar la punta de los pies. No, eso ya casi no existe. ¿Qué otra consideración funcional muy interesante? A la caída de un salto, ver el valgo. Mire, rodilla alineada, alineada, un inicio de valgo, valgo dinámico. Ese es el valgo que a mí me interesa. No me interesa este que está acá. Hay un pequeño valgo casi neutral, no me importa. Pero eso no significa que la persona no vaya a generar un valgo. Mira el valgo que está generando. Yo el valgo lo defino como el ángulo formado entre las... Oh, espere ya la idea. Vamos a hacer ese dibujo, es horrible. Entre, voy a mostrar para que usted después aprenda, estos son adelantando un poco lo que vamos a ver en clase. Vamos con pluma. Entre la espina ilíaca anterosuperior, el polo superior de la patela y la tuberosidad tibial. Entonces yo tengo un ángulo que se forma de otro color. De esta forma tiro esta línea que va acá. Vamos a ver cómo dibujo así. Y tiro esta línea de color azul que va por acá. Y eso es el ángulo que yo calculo, el ángulo de valgo. Y es muy relevante porque
a mayor valgo hay mayor asociación de lesiones, el valgo está asociado a disfunciones patelofemorales, está asociado a mecanismo de lesión de menisco y de cruzado, etc. Por eso son consideraciones funcionales, que yo lo veo, sí, el valgo, por eso se lo presenté en principio y ahora lo recalco, ¿ya? Y consideraciones funcionales, así, ¿cómo se llama esto? Tengo, ¿no es cierto?, el valgo que se genera cuando yo estoy haciendo un descenso. Una de las cosas que se ha visto, por ejemplo, en disfunciones patolofemorales, es que el valgo que se genera al yo bajar la escalera es determinante en el dolor que se puede generar en rodilla. Y el valgo no es tan fácil de corregirlo porque quienes evitan, si ustedes ven bien, el valgo no es un movimiento natural de la rodilla, es un movimiento que se da como resultado en la rodilla, pero está mediado por cadera. ¿Ya? Bien. ¿Tiene alguna duda? Eso lo quería mostrar. ¿Qué opina? ¿Qué opina? ¿Qué opina? ¿Algo? ¿Tiene alguna otra? ¿Tiene alguna pregunta? Profe, yo tengo una pregunta. Buenos días. Hola, hola. En la lesión de ligamento cruzado anterior era donde tenía que fortalecer más isquiotibial y menos cuádriceps, ¿cierto? Lo que es musculatura posterior. ¿Podríamos afirmar eso? Sí. No es tan así. Como les mencionaba, cuando a una persona la operan del cruzado anterior, a veces ocupan el injerto semitendinoso brachilis, que son isquiotibiales. Y si yo no puedo fortalecer eso al tiro porque el músculo está desgarrado. Y tampoco puedo dejar de fortalecer el cuádriceps. Entonces ahí entra el juego. ¿Dónde el cuádriceps genera la mayor traslación? ¿En qué ángulo articular, perdón, el cuádriceps genera la mayor traslación anterior? Generalmente muy cercano a la extensión. Entonces yo puedo fortalecer en ángulos flexionados o puedo fortalecer en ángulos muy extendidos, pero concepto en isometría. Entonces ahí uno empieza a jugar. Si yo hago movimientos dinámicos, es decir, fortalezco el ligamento cruzado anterior de manera dinámica, así como que lo pongo en la silla de cuádriceps y estira hasta que podáis, estoy generando una excesiva traslación anterior. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Ya. Diga, bueno, nosotros todavía nos estamos recién conociendo, este es mi primer año haciendo clases acá. No los conozco en físico, pero yo creo que algún práctico nos va a conocer. Pero una de las cosas que yo hago, que me dedico harto a la biomecánica, es hacer desarrollo biomecánico. ¿Ya? Y mire esto. Este es un sujeto que lo evaluamos. Marcadores, 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 por lateral y por posterior. Y estamos desarrollando un sistema con un equipo, una empresa que trabajo, en donde hacemos ahí está haciendo movimiento, eso, aparece finalmente la reconstrucción y puedo ver los ángulos. Mire, el ángulo de rodilla de él es de -6, o sea, está un poquito flexionado, es relativo, pero está ahí. Si ahí se corrió un poquito, pero yo puedo ver que él, perdón, me adelanté, cae en un salto. Entonces, cuando va cayendo en un salto, yo puedo ver que llega a un ángulo de 6 grados de flexión de rodilla. Y puedo ver que llega a un ángulo máximo de 85 grados de flexión de rodilla. Este es un procesamiento de imágenes bien interesante. Y esto es interesante. ¿Por qué es tan interesante? Porque yo al momento de recepcionar en un solo pie debiese llegar a más de 70 grados. Si llego a más de 70 grados es un mecanismo protector de ciertas lesiones de rodilla. Si caigo muy extendido no es muy bueno. Y puedo ver cosas. Ah, rodilla 85 grados, tobillo, uy, una dorsiflexión de 35, no es menor. Una flexión de cadera 45 y una inclinación de tronco de 10. Uy, es bastante, y mientras más inclinado el tronco, más protegido. Él está bastante erecto en la posición, entonces es difícil. ¿Ya? Y estas son las cosas que yo puedo empezar a analizar, porque sí, estamos repasando lo último del ramo biomecánica, pero ahora estamos en análisis de movimiento. Entonces, esto es lo que yo voy a empezar a ver. No me sirve la rodilla aislada, me sirve un criterio de la rodilla en un instante, que es justamente ahí, en la mayor flexión de rodilla alcanzada. Ahí, que fue de 94 grados de flexión. Perfecto. Pero ¿cómo fue la anteriorización de tronco? ¿Cómo fue, no es cierto, ¿cómo se llama esto? La flexión de tobillo, la dorsiflexión de tobillo, y así. Esas son las cosas que uno puede hacer. Y esto es algo particular que estamos desarrollando, ¿ya? Es bien entretenido, y hay hartos videos que ya he procesado. De hecho,
Uno puede ver videos así. Creo que este era, ¿no? A ver. Puedo evaluar marcha, por ejemplo. Así. Y etcétera. Puedo hacer hartas cosas. Bien. Voy a detener la grabación.